¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos a nuestra tercera clase de endocrinología y hoy veremos el tema de cetoacidosis diabética y del estado hiperglicémico hiperosmolar. Veremos sus definiciones, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de estas complicaciones agudas de la diabetes. Este video es la continuación del anterior, donde hablé acerca de la diabetes tipo 1 y tipo 2 con las guías ADA 2026, así que les recomiendo bastante que lo vayan a ver. Comencemos con la definición de la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes, principalmente de la tipo 1, caracterizada por hiperglucemia, acidosis metabólica y presencia de cuerpos cetónicos en sangre y orina. Veamos qué ocurre en el cuerpo en esta condición. Tenemos un páncreas que está produciendo muy poca insulina o en realidad en algunos casos nada de insulina. Es por esto que es una complicación frecuente en la diabetes tipo 1. Cuando esto sucede aparece una hiperglucemia y el exceso de glucosa en sangre va a actuar como un soluto en el torrente sanguíneo. Entonces, al haber bastante glucosa, esto va a producir que el agua sea desplazada del intracelular por ósmosis al intravascular y el paciente entre en un estado de deshidratación, ya que sus células están perdiendo agua. Entonces el paciente va a tener polidipsia, va a tener bastante sed. Y a su vez, este soluto lleno de glucosa y bastante agua va a pasar a los riñones y va a ser expulsado y el paciente va a tener poliuria, va a estar orinando frecuentemente. El hecho de que haya poca o nada insulina también va a producir que haya lipólisis y liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a viajar al hígado y se van a transformar en acetil-CoA. En condiciones normales, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y termina produciendo ATP, que es energía para el cuerpo. Pero en esta situación muy particular, el hígado está prácticamente alterado y en el ciclo de Krebs, el oxalacetato está saturado. Y en este caso, el acetil-CoA, en lugar de convertirse en ATP, va a terminar convirtiéndose en cuerpos cetónicos, que son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que es el más importante e incluso un marcador de severidad. Estas sustancias van a terminar produciendo un pH ácido en la sangre y van a generar una acidosis metabólica, que, como bien sabemos, el pH de la sangre normal es de 7.35 a 7.45 y estas sustancias van a producir que el pH de la sangre se torne más ácido, cercano a 7 o incluso a 6, que puede llegar a ser mortal. Esto lo medimos con un análisis de gases arteriales y también recordemos que en este caso el anion gap va a estar elevado. El anion gap es el valor de ácidos no medibles en la sangre. Siempre tiene que haber un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas en la sangre. Las cargas positivas por los cationes como el ion sodio y las cargas negativas como por ejemplo de los cloruros, del bicarbonato y justamente de los ácidos no medibles, que es el anion gap. Entonces, como la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son unos ácidos no medibles, van a aumentar justamente el anion gap. Y es así como vamos a tener nuestra fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Pasemos a la etiología de esta condición y muchas veces ocurre como un debut de diabetes tipo 1. De hecho, el 50% de los diabéticos tipo 1 van a debutar con una cetoacidosis diabética. En otros casos puede ser diabetes tipo 1 o tipo 2 que curse con infección. Por ejemplo, un paciente diabético que esté con una peritonitis, con una neumonía muy severa, que esté con una colecistitis, con una colangitis o sepsis. Pacientes diabéticos que estén con infarto al miocardio, que estén con una enfermedad cerebrovascular y también pacientes que olviden su insulinoterapia. Pacientes de repente adultos mayores, abandonados, con demencia, que han olvidado su medicación y también diabéticos que estén con intoxicación alcohólica. Veamos ahora la clínica de esta condición y lo primero que vamos a observar en el paciente es que va a tener signos de deshidratación. Paciente que va a estar con la mucosa oral un poco seca, los ojos un poco hundidos, que va a manifestar que tiene sed. En etapas iniciales el paciente va a estar también con poliuria. El paciente también va a tener dolor abdominal y esto es principalmente porque el pH ácido va a producir un espasmo visceral. También los pacientes van a tener un aliento con olor a frutas. Algunas veces se describe como un olor similar a la manzana y esto es producido principalmente por la acetona.
Los pacientes también van a tener una respiración típica que se denomina respiración de Kussmaul, que es una respiración caracterizada por inspiración y expiración bastante profunda, ininterrumpida. O sea, nuestros pacientes van a estar hiperventilando y esto se produce como una compensación de la acidosis metabólica. El cuerpo va a estar intentando expulsar dióxido de carbono para compensar el pH normal y se manifiesta básicamente con este tipo de respiración y nuestro paciente va a llegar agitado, hiperventilando a la emergencia. Y en casos muy severos, los pacientes van a tener trastorno de conciencia, incluso estupor o algunas veces coma también. Esto es un criterio de severidad. Pasemos ahora al diagnóstico y obviamente que tenemos acá lo primero, la hiperglucemia. Siempre va a estar por encima de 250 miligramos por decilitro. Pero ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, ya que a veces tenemos pacientes con, por ejemplo, 300 o 320 de glucosa y simplemente es una hiperglucemia por un paciente que es un diabético mal controlado y el paciente está tranquilo haciendo sus actividades, pero está con una glucosa por encima de 250. Siempre correlacionar este valor con la clínica que tiene el paciente. Después también la presencia de cuerpos cetónicos en orina y esto muy fácilmente lo podemos medir con una muestra de orina y con una tira reactiva que nos mida los cuerpos cetónicos. Esto incluso en el primer nivel de atención, en las postas, en los centros de salud, se cuenta siempre con tira reactiva y con muestra de orina simple. También, como ya mencionamos, a la hora de tomar un análisis de gases arteriales vamos a tener una acidemia con anion gap elevado. También va a haber una disminución del bicarbonato. Y en algunas ocasiones vamos a poder medir el beta-hidroxibutirato, que en cetoacidosis diabética va a estar por encima de 3 milimoles por litro. Acá les dejo también los criterios de severidad. Tenemos a una cetoacidosis leve cuando el pH está de 7.25 a 7.30 y el bicarbonato está entre 15 y 18. Moderada cuando el pH ya está un poco más bajo, de 7 a 7.24 y el bicarbonato de 10 a 15, y severa cuando el pH está por debajo de 7, el bicarbonato por debajo de 10 y el beta-hidroxibutirato por encima de 6. Este también marcador de severidad. Veamos ahora el tratamiento de esta condición y vamos a tener tres pilares fundamentales: la hidratación, la reposición de potasio y la insulinoterapia. Empecemos con la hidratación, que es fundamental en estos pacientes porque justamente están deshidratados. Usamos cristaloides, puede ser cloruro al 0.9%, el de toda la vida, o lactato de Ringer si es que lo tenemos. Hay que hidratar aproximadamente 6 litros en los pacientes que tengan cetoacidosis diabética. Al inicio le podemos dar un bolo de más o menos 1000 cc por hora en las primeras 2 horas. Y luego hay que mantenerlo más o menos entre 250 a 500 cc por hora durante las siguientes 4 a 6 horas. Y luego completar el resto para llegar a los 6 litros en 24 o 48 horas si es que el paciente está estable. Y si podemos ver acá, por ejemplo, en la primera hora podemos indicar 1 litro. En las siguientes 6 horas podemos indicar otros 3 litros, 500 cc por hora. Y luego los otros 3 litros restantes pueden completarse en 24 o 48 horas. Y así llegamos al total de los 6 litros que requiere el paciente. Cuando la glucosa llegue a niveles casi normales, que esté por debajo de 200, hay que añadirle a la hidratación del paciente dextrosa al 5%, ya para evitar lo que es una hipoglucemia. Y cuando haya un compromiso cardíaco, se usa obviamente que vasopresores y manejo en unidad de cuidados intensivos. Pasemos ahora al tema de la reposición de potasio. Este tema es muy importante ya que la insulina que vamos a darle al paciente puede ser peligrosa si es que el potasio está bajo. La insulina va a disminuir el potasio. Entonces, si nuestro paciente tiene hipocalemia, lo podríamos matar si es que le damos una dosis de insulina sin saber sus niveles de potasio. Por ende, si es que el potasio está por debajo de 3.5, hay que reponer esto. Vamos a darle 20 miliequivalentes litro por hora hasta llegar a 3.5 y luego ya podemos ir administrando la insulina. Recordemos que las ampollitas de cloruro de potasio vienen generalmente de 10 mililitros y cada ampollita de 10 mililitros tiene 20 miliequivalentes litro. Esto quiere decir que le vamos a dar una ampolla por hora hasta llegar a 3.5. Siempre diluido, nunca indicar el potasio directo, o podría indicarse en un reto de potasio, pero nunca indicar el calium directo a la vena. Eso es peligrosísimo. Luego, si el potasio está entre 3.5 a 5, hay que agregar 10 miliequivalentes por cada litro.
O sea, cada litro que le indiquemos de hidratación al paciente, de los 6 litros que dijimos, le vamos a indicar media ampolla. Porque hemos dicho que cada ampolla de 10 mililitros tiene 20.000 equivalentes. Entonces aquí le vamos a agregar media ampolla por cada litro. Y si el potasio está por encima de 5, o sea, en valores normales, hay que indicar la insulina sin ningún problema. Y finalmente veamos el tema de la insulinoterapia, que básicamente esta es la dosis que se indica, 0.1 unidad por kilo por hora de insulina R en infusión o subcutánea cada hora. O sea, si tenemos un paciente que pesa 70 kilos, vamos a indicarle 7 unidades de insulina R cada hora por vía endovenosa en infusión. Y si es un paciente con una cetoacidosis leve, incluso le podríamos indicar esta insulina por vía subcutánea cada hora. Y cuando la glucosa llegue a menos de 250, hay que reducir la dosis a la mitad, a 0.05. O sea que si, por ejemplo, nuestro paciente pesaba 70 kilos y le estábamos dando 7 unidades al principio, cuando llegue a menos de 250 le podríamos indicar, por ejemplo, 3 unidades de insulina R cada hora. Y recordemos siempre, hay que hacer un control de electrolitos, de función renal, de pH, osmolaridad y glucosa cada 2 a 4 horas. Y al resolver el cuadro, el paciente se tiene que ir a casa con insulina subcutánea, bien educado y con una dosis que sea adecuada para él. Pasemos ahora al estado hiperglucémico hiperosmolar. Es una complicación aguda de la diabetes, principalmente de la tipo 2, caracterizada por hiperglucemia extrema, deshidratación intensa y alta osmolaridad plasmática sin cetoacidosis. En este caso va a haber una marcada resistencia a la insulina. De hecho, hay insulina, pero no se está aprovechando por los tejidos. El hecho de que haya insulina va a evitar la lipólisis y el ciclo de los cuerpos cetónicos que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces acá, la marcada resistencia a la insulina va a provocar unos niveles bastante altos, mucho más altos que la cetoacidosis diabética. Una glucosa mayor a 600 incluso. Y esto va a producir una deshidratación severa con alta osmolaridad. Acá obviamente que hay bastante glucosa y la carga de solutos es tan intensa que la deshidratación es severa. Y obviamente al haber una deshidratación severa, las neuronas también se van a deshidratar y eso va a generar una alteración en el estado mental. Esto es básicamente un resumen de cómo se manifiesta el estado hiperglucémico hiperosmolar. Veamos causas de esto. Generalmente infecciones o sepsis en pacientes diabéticos, usualmente en diabéticos tipo 2 mal controlados. Puede ser también del mismo modo infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, olvido de insulinoterapia e intoxicación alcohólica. En la clínica de estos pacientes vamos a tener una deshidratación severa. ¿Okay? Los pacientes van a estar con un marcado trastorno del estado de conciencia, van a estar desmayados prácticamente y van a estar extremadamente secas sus mucosas, los ojos muy hundidos, van a estar letárgicos. En el inicio van a tener poliuria y polidipsia porque la hiperglucemia les va a producir sed y también les va a producir ganas de ir al baño a cada rato. Los pacientes también pueden tener taquicardia, hipotensión, posteriormente puede haber oliguria o anuria. Y esto es muy típico, las manifestaciones neurológicas. Los pacientes pueden tener convulsiones, pueden entrar en coma y también van a estar con mucho cansancio, van a estar con letargia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad? Básicamente, recordemos que la hiperglucemia va a ser acá extrema, va a ser mayor a 600. La osmolaridad plasmática también va a ser alta, va a estar por encima de 320 miliosmoles kilogramo. Y esto obviamente que lo evidenciamos mediante el análisis de gases arteriales. El pH va a estar normal y el bicarbonato también va a estar normal. Y los cuerpos cetónicos obviamente que van a estar negativos porque este es un cuadro diferente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas veces podríamos tener una cetoacidosis diabética tan severa que puede estar superpuesta con un estado hiperglucémico hiperosmolar. O sea, una cetoacidosis diabética que ha llegado a ser tan intensa que ya empieza a tener signos de deshidratación intensa, alteración del estado mental y se puede superponer una con la otra. O sea, una cetoacidosis diabética que tenga 700 de glucosa, por ejemplo. Así que, a pesar de que esto es lo usual, no hay que descartar que también se pueden superponer ambas entidades. Y veamos finalmente al tratamiento de esta condición, que es bastante similar al anterior.
tenemos que hidratar con cristaloides, igual puede ser cloruro de sodio o lactato de Ringer, inicialmente a 1000 cc por hora en las primeras 1 a 2 horas. Podemos usar cloruro de sodio al 0.9% si el sodio está bajo y un cloruro al 0.45 si el sodio está normal o alto. Muchas veces hay cloruros que ya vienen en esta presentación de 0.45, pero otras veces nos va a tocar prepararlo. Para preparar un cloruro al 0.45, básicamente un cloruro del 0.9, le retiramos la mitad, 500 cc, de 1 de litro obviamente, y le ponemos 500 cc de agua destilada. Y ahí ya tenemos nuestro cloruro al 0.45. Luego hay que mantener la hidratación más o menos en 250 a 500 mililitros cada hora por las siguientes 8 a 12 horas. Y acá hay que reponer más líquido porque la deshidratación es más intensa que la cetoacidosis diabética. Hay que reponer en total de 8 a 12 litros. Y también, de igual manera, cuando lleguemos a una glucosa por debajo de 250, le podemos añadir dextrosa al 5%. Hay que mantener la glucosa entre 200 a 250 hasta resolver el cuadro clínico. Y también indicamos la resolución del cuadro cuando la osmolaridad está por debajo de 315. Aplicar la misma regla del potasio que vimos en la diapositiva anterior. Y la insulina R básicamente lo mismo, pero acá la dosis inicial es de 0.05 unidades kilo en infusión endovenosa. O sea, si es un paciente de, por ejemplo, 80 kilos, la dosis acá va a ser de 4 unidades de insulina R en infusión. Y obviamente que siempre hay que ver nuestro control de electrolitos, función renal, pH, osmolaridad y glucosa cada 2 a 4 horas. Y también cuando se resuelva el cuadro y el paciente se vaya a casa, hay que indicar insulina subcutánea para que la use adecuadamente con la dosis que le corresponde. Y para concluir, recordemos lo más importante que nos tenemos que llevar de la clase, las diferencias clínicas entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar, así como las diferencias en los laboratorios y la importancia de la hidratación. Recordar, ahora sí, para la práctica clínica, que estas entidades tienen que ser manejadas en un hospital, así que si alguien que está viendo el video es un médico de un centro de salud pequeño o médico rural, recordemos que estos pacientes siempre van a tener que ser referidos a un hospital y con hidratarlos estamos haciendo bastante. Y por último, no olvidar que muchas veces tenemos que solucionar la causa subyacente que esté causando también una de estas complicaciones agudas en la diabetes. Y bueno, muchachos, gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya gustado mucho este tema. Les invito a seguirme por Instagram, que recientemente he abierto una página por ahí y estoy subiendo bancos de preguntas casi todos los días. Y nada, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, estudien bastante para sus exámenes y nos veremos en otro video.